Una vez más, vamos a continuar. Estamos viendo el manual de idiosincrasia. Estamos en la página 20, ¿sí? en la lección número 4, que es la cultura. Ya estuvimos viendo lo que es el temperamento, lo que es realmente la naturaleza y, a grosso modo, lo que es la idiosincrasia. Amén. Cada uno de estos temas forman parte de la idiosincrasia, afecta nuestra manera de ser, de pensar. Nos vamos a dar cuenta a través de ello cómo hemos sido enseñados, por qué pensamos como que pensamos, porque hay ciertos valores que tenemos y que otros traen otros. Y bueno, entendamos esto. La obra que Dios hizo de salvarnos es una obra que fue completamente de Él, pero que ahora como hijos de Dios, Dios quiere que pasemos no nada más de un estado, de una nueva identidad como hijos de Dios, sino de una manera de ser y de pensar a una nueva. Así como traemos una cultura del mundo, Dios ahora quiere que pasemos a tener la cultura del reino. Y una de las cosas que hace lo que somos es la cultura en la cual crecimos, en la cual fuimos formados. Amén. O sea, aún como hijos de Dios, gente que ha nacido y ha tenido la gracia de nacer en una familia cristiana, si no está establecida la cultura del reino, entonces también tiene necesidad de entender. A veces creemos que por el hecho de haber nacido, algunos desde chiquitos, haber ido a la iglesia a escuchar, damos por hecho de que traemos las cosas que la Escritura dice cuando ni siquiera estamos entendiendo lo que la Escritura nos demanda. La cultura tenemos que entender lo que es. En el manual, ahí en la página 20, ¿sí? Este capítulo no lo vamos a alcanzar a ver hoy porque es uno de los largos. Vamos a darle hasta donde el tiempo nos lo permita, ¿sí? No se trata tampoco de cumplir con el horario, sino que se haga lo que Dios quiere y se hable lo que Dios quiere. Amén. Entonces, la cultura, dice, es un conjunto de bienes, tanto naturales, físicos, almáticos, espirituales. Recuérdate que tú siempre tienes que estar recordando que eres un ser tripatito, espíritu, alma y cuerpo, y que algunas cosas entran por el cuerpo, otras por el alma, otras por el espíritu, pero todas afectan una a la otra porque somos un ser integral. Entonces, en la misma cultura hay cosas que entraron a través del físico, otras a través del alma y otras a través del espíritu, a través de lo que tu ambiente ha sido transmitido en tu vida y en tus generaciones. Amén. Entonces, son cosas que se van gestando desde que naces para satisfacer o por necesidades, ¿sí? Cosas que incluyen modos, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones. O sea, todo eso va formando quién eres tú. Recuérdate que este manual de idiosincrasia lo puedes poner a tu nombre y le puedes poner yo mismo. ¿Sí? Y a través de eso vamos a poder entender que la cultura, ¿sí? Es ese conjunto de conocimientos, de ideas, ¿sí? Que se van adquiriendo a través de la vida por medio del intelecto, por medio de la lectura, por medio del estudio, por medio del trabajo, ¿sí? Por medio de todo lo que tú vas viviendo cada día y que varía de pueblo en pueblo, aún dentro de un mismo pueblo hay, por ejemplo, niveles sociales que generan un estilo de cultura y aún en esas diferencias hay también en lo familiar una diferencia de una familia con otra. Amén. Tú vas a ir creciendo y lo vas a ir viendo de una manera natural tu cultura, porque es imperceptible. Hay un ejemplo muy claro de cómo la cultura, a manera de una temperatura, se va ajustando tu cuerpo a la temperatura. Pero hay culturas que te pueden matar y ni te das cuenta. Normalmente la cultura del mundo, ¿qué es lo que hace? Va en contra de la cultura de Dios. Porque el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo, es Satanás. Y va de una manera sutil. No sé si has oído, por ejemplo, el ejemplo que dan seguido del sapo en la olla de agua caliente. Pones un sapo en una temperatura que le gusta, agradable, y le va subiendo muy despacito, el cuerpo del sapo se va acomodando, ¿sí? a la temperatura. O no sé si te ha pasado cuando te estás bañando y ¡ay, te quema! Pero ya al ratito le abres más caliente porque ya esa temperatura ya no es suficiente.
Y si hace frío, pues ocupa más calor. Entonces, es lo mismo, el sapo le va subiendo y puede llegar, escúchenme bien, a cocinarse y a morirse bien a gusto porque está bien calientito. Y ni cuenta se dio a qué horas la temperatura pasó de ser algo agradable a algo mortal. Con la cultura es lo mismo. Amén. Y cuando tú llegaste a los pies de Cristo, tú tienes que entender que traes una cultura del mundo. Y a veces es lo que el pueblo de Dios no entiende. Cree que esa cultura, por el puro hecho de haber sido salvado, se va en automático. No. Tiene que ser renovada tu manera de pensar, tu manera de ser. Ahora, ¿de acuerdo a qué? A la nueva cultura. Robert Dugan dice que la cultura la define como una manera de pensar, de vivir, de comportarse, que definen a un pueblo y que es la base de sus logros, de sus metas, de sus objetivos. ¿Sí? Es la mentalidad colectiva de una nación donde él decide ese pueblo qué es bueno, qué es malo, la manera en que percibe la realidad, la manera en que se define a sí mismo. Por eso tú ves que lo que en una cultura es aceptable, en otra no lo es. Y por eso tú vas a vivir en el mundo que dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Todos dicen tenerlo. Todos tienen una manera y lo que allá dicen que es bueno, acá dicen que no lo es. Y eso lo oyes aún en el pueblo de Dios, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque la única verdad, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Y todo aquel que se ajuste a la verdad, entonces tendrá un mismo sentir, una misma cultura. Y es lo que la palabra de Dios le llama unidad en el ¿qué? En el espíritu. Entonces, es mi responsabilidad entender esto. Hay un dicho que dice que cuando cambia el pensamiento de una nación, cambia el corazón de esa nación. Amén. Tú y yo cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos de un corazón duro, necio, entenebrecido, a un corazón sensible. Es lo que Dios dice, que yo pondré un corazón de carne, porque tú tienes un corazón de piedra. Tienes los dos, porque tienes las dos naturalezas. ¿Sí me explico? Pero es cuando tú haces ese cambio en tu manera de pensar, que es lo que llama Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que la Escritura le llama santificación, conversión. Yo tengo que primero entender cómo pienso, por qué pienso como pienso. Y que muchas cosas que tú eres son culturas familiares, son culturas del pueblo donde vives, de la ciudad donde vives, son de acuerdo a lo que tú has estudiado. O sea, tú hasta el día de hoy eres el cúmulo de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus acciones. Pero hay una nueva vida por delante que Dios nos ha dado. Y que dice que Dios nos la ha dado para que vivamos ¿en qué? En una sobreabundancia. Pero el pueblo de Dios, en lugar de vivir una vida sobreabundante, tú le preguntas si estás sobreviviendo. Dios nos trajo y no nos salvó para sobrevivir. Nos salvó para darnos una vida, y dice, y en abundancia. Amén. Pero yo tengo que pasar de una manera de pensar. Lo vemos en la Escritura, por eso dice que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros tuviéramos memoria, entendiéramos en lo que la historia de un pueblo que Dios escogió, o de hombres que desde Adán hasta el día de hoy, nos sirven de enseñanza en lo natural de entender lo espiritual. Tú lo ves, por ejemplo, en el pueblo de Egipto, de Israel. Dios lo libra de la esclavitud de Egipto, pero salieron sin dejar Egipto. ¿Por qué? Porque no cambiaron su manera de pensar. Siguieron pensando de la misma manera en que venían viviendo durante todo el tiempo que estudió esa generación y las pasadas. Ahora, ¿qué es para nosotros? Segunda de Pedro 2:9, no, primera de Pedro 2:9, dice que nosotros somos ¿qué? Un linaje escogido. Somos un reino de sacerdote, una nación santa, un pueblo que adquirido por Dios, un pueblo que no era pueblo. ¿Y para qué fue adquirido? Nomás para salvarlo, no, dice, para que anunciéis que las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando de ese cambio, de una cultura, de un reino,
una paternidad que había sobre nosotros a una nueva paternidad ahora como hijos de Dios. Esa obra la hizo Dios. Lo único que tú y yo la recibimos por fe en la gracia redentora de Dios. Pero es tu responsabilidad y la mía pasar, así como nos pasó de las tinieblas a la luz, pasar de mi mente tenebrosa, de entendimiento entenebrecido, que dice la palabra, que es el ser humano, ¿sí?, a una mente que ahora dice que es la mente de ¿quién? De Cristo. Y es donde está mi libre albedrío, mi voluntad, la que va a determinar, ¿sí?, si lo hago o no lo hago. ¿Y tú crees que no es posible que el pueblo de Dios pueda estar viviendo en la vieja pasada manera de pensar, pero ahora como hijos de Dios? Sí, y es lo que normalmente vemos. Y por eso la iglesia no refleja lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Pudiera uno pensar que es más que suficiente conquistar el corazón de alguien. El puro hecho de pensar que Dios de dónde me sacó, el precio que Jesús pagó, debía ser suficiente para que en ese entendimiento pudiera brotar en mí un corazón agradecido, un corazón que realmente está reverenciando, que ama a Dios. Pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque sigo viviendo en una manera de pensar. Sigo yo llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Sigo creyendo que yo no soy tan malo. ¿Por qué? Porque ya he cambiado ciertas cosas cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y lo vemos en el pueblo de Israel. O sea, ve las obras que Dios hizo para sacarlo. ¿Y el pueblo qué hizo? Le dio la espalda a Dios. ¿No te has puesto a veces cuando le dices, bueno, estos cabezones, qué parte no entendieron? ¿Sí o no? La misma parte que no entiendo. Pues estamos peor. Porque nosotros tenemos al Espíritu, ellos no lo tenían. Ellos dependían de un intermediario. Nosotros tenemos al intercesor, que es el mismo Dios, hecho carne. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos enseña. Por eso cuando tú lees las Escrituras, tienes que permitirle al Espíritu Santo cumpla el propósito de ella, que es que enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfeccionado y preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. Ves a través del pueblo judío, ves tras vez una nación que se apartaba de Dios, que Dios permitía hacer el trato. Dios los volvía, clamaban a Dios, les recordaba a Dios sus promesas, volvían a Él y Dios volvía a hacer esos milagros y era un ciclo vicioso. Hasta que Dios se hartó y dijo, ¿saben qué? Ahí se ven. Denle hasta que ellos fueron como nación dispersados, ¿sí? Pero nunca abandonados por Dios, porque hasta el día de hoy Dios sigue teniendo un plan para ellos. Amén. Pero Dios los dejó hacer lo que ellos querían. Ellos eligieron de una manera natural la cultura que venían y habían aprendido de Egipto. Al grado que ese intermediario que era Moisés se les pierde de vista 40 días, sabe qué pasó, seguro está muerto allá. ¿Por qué? Porque pues, acuérdense cómo estaba tronando el cielo, cómo estaba, que dice que el pueblo tuvo miedo a acercarse. Moisés subió, oye, 40 días, no, pues ya, allá ya lo consumió el Señor. ¿Sabes qué? Pues ¿qué hacemos? Pues hagámonos a un ¿qué? Un Dios, ¿a qué imagen? La que vieron en Egipto. A ese Dios Moloch, ese becerro. Ahora, y digamos, este es el Dios que nos salvó. Y Aarón queriendo acomodar, bueno, ok, se los hago, pero hagamos fiesta a Jehová. ¿No estamos igual nosotros? Con el becerro adentro del corazón. Pero vamos a la iglesia a adorar. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado, no hemos sacado a ese Egipto que nos sigue gobernando el pecado, aunque ya no es nuestro ayo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando lugar. Hay un escritor muy bueno, que es Tozer. Tiene 2 libros que yo me acuerdo ahorita de muy buenos, que habla de los atributos de Dios.
Y dice este varón, dice, el pueblo de Dios ha aprendido a vivir sin santidad y a verlo como una manera natural, como si la vida cristiana fuera ese estilo de vida. Cuando la palabra de Dios dice ahí ¿en qué? En 1 de Pedro 15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. El pueblo de Dios se ha olvidado que Dios demanda que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es. O sea, ¿por qué? Porque hemos seguido utilizando nuestra manera de vivir a la manera de pensar del viejo hombre, a la manera en que todo el mundo está haciendo las cosas, fuera y aún tristemente a veces dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver varios entornos, ¿sí?, que nos rodearon en esa cultura. El entorno es aquello que nos rodea, aquello que está en el día a día, ¿sí?, ejerciendo una influencia sobre nosotros. Está interactuando de una manera constantemente desde que nacemos y tenemos ese uso de razón y que somos influenciables aún cuando el niño no entiende muchas cosas, pero ya percibe y empieza a imitarlas aún sin saber lo que está haciendo. Amén. Lo vemos en el entorno, o sea, a nivel local, a nivel familiar, a nivel ciudad, a nivel país y aún ahorita ya con la tecnología a nivel mundial. Vemos cómo se habla de una globalización, de un globalismo y que todo está enfocado conforme a la Escritura para poder ir y que el mundo esté preparando el camino hacia ¿quién? Hacia el Hijo de la perdición. Así como el pueblo de Dios tiene que prepararse para esperar y abrir camino para la segunda venida, el mundo está preparándole el camino. ¿A quién crees? Al anticristo. Y está usando todo eso. Y no es necesariamente que la tecnología sea mala. No. El problema es que la tecnología está siendo usada para que ese globalismo, que es el sistema político donde pequeños grupos grandes, poderosos, están queriendo unificar una cultura. ¿Sí? Lo vemos con mucha claridad, por ejemplo, en la Unión Europea. Nació por un globalismo, o sea, todo es lo mismo, ¿sí? Ya no hay fronteras, ya no hay esto, todo está encaminado ¿para qué? Para que el mundo se una de tal manera que esté de acuerdo con quién cree, con el Hijo de la perdición. Pero nosotros, dice la palabra en Juan, Jesús dice, ellos no son de este mundo, como yo no lo soy. Nuestro reino, nuestra cultura es celestial, es eterna y es algo que yo debo traer constantemente en mi pensamiento y en mi corazón. Amén. Tú tienes que entender que el entorno social más directo, el primer entorno que un ser humano recibe, ¿cuál crees que es? La familia. La familia es donde nace ese bebé y es la primera infancia, es donde se empieza a forjar la raíz y la personalidad de un niño, ¿sí o no? Y eso está muy claro. Pero ¿qué crees que en lo espiritual sucede? Lo mismo. Cuando alguien recibe a Cristo, dice que hay una vida nueva en él. Nace esa persona. ¿Y qué crees que cuál cultura espiritual va a recibir? Pues donde nació, donde empezó a ser formado. Y le van a enseñar para bien y para mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿de acuerdo a qué? A lo que esa cultura de esa iglesia establezca. Y el problema es que hemos perdido de vista que hay una sola cultura, que es la del reino. Y entonces la iglesia empieza a permear su propia cultura, ya sea denominacional, ¿sí? Y ahí es donde empezamos, ¿sí? Desde un principio, aún dentro de la iglesia, a tener una cultura que puede diferenciarse en algunos aspectos con la cultura del reino que son las escrituras. Y Dios quiere tratar con todo esto. Porque lo que tú eres ahorita es una mezcla de lo que fuiste y de lo que has vivido en tu caminar con Cristo. Cosas correctas, gloria a Dios, pero también cosas que a lo mejor no están tan correctas.
o cosas incompletas. Y no porque los pastores o tus padres sean malos, simplemente damos lo que, ¿qué? Lo que traemos. La familia te va a enseñar lo que ahí son sus hábitos, son sus costumbres, ¿sí o no? Son sus rutinas. Y lo ves, la mayoría venimos de una religión tradicional, que tú lo oyes y dicen que es la religión de los padres. Y crecimos en esa religión creyendo o no creyendo o habitándonos o creyendo que no había otra cosa, hasta que en la misericordia de Dios tuvimos un encuentro con Cristo. Pero aún la gente que ha nacido en un ambiente cristiano, suceden muchas cosas de una manera similar. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el primer ejemplo que nosotros recibimos fue de nuestros padres, ¿sí? Y de lo que ellos hacían, de lo que ellos pensaban, de la educación que ellos creían que era la que tú tenías que recibir y que viene siendo la misma que ellos recibieron. Entonces ahí es donde puedes tú y tienes que ir identificando, y es cuando nosotros llamamos en los procesos de restauración, a ver, ¿cómo vienes? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué ambiente viviste? ¿Qué te influenció? ¿Qué te sigue influenciando? Porque tú tienes una manera de pensar que ha sido el producto de un estilo de vida que te rodeó en la familia y luego en la escuela y luego en el barrio, si eres de barrio como alguno, ¿no? Y tú puedes ver cómo aún, ¿sí?, en una familia que vivió la misma cultura hay reacciones diferentes. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que vimos en la clase pasada, un temperamento diferente, que procesa la misma cultura y hay un resultado diferente. Entonces es tan importante conocerme a mí mismo, no para darme un lugar, sino para saber contra qué me tengo que enfrentar. Porque mi peor enemigo, ¿quién crees que es? Mi vieja naturaleza, el yo. Pero si yo no lo conozco, y que es el propósito de este manual, que conozcas, ¿para qué? Para que confrontes eso que estás viendo, ¿con qué crees? Con lo que dice el pastor, ¿no? Con lo que dice el manual, ¿no? Con lo que dicen las escrituras. Y entonces empiezas a ver quién eres tú a través de los ojos de Dios. Cómo Dios te ve. Y qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Y entonces empieza una revolución en tu mente y en tu corazón. Amén. El primer entorno es la familia. Ahí adquiere los patrones, ahí adquiere las normas, las costumbres, los mitos, los ritos, que te pueden perseguir toda la vida. Y aún como cristiano te vas a morir con ellos si no los tratas. Algunos pueden ser inofensivos, pero otros no lo son. Algunos pueden decir no son buenos ni malos, pero pueden estar alimentando la carne y fortaleciéndola. Y entonces llega la gente a tener un encuentro con Cristo y no suelta costumbres ni tradiciones. Porque ¿qué tiene de malo? Toda la vida lo he hecho. ¿Por qué crees que hasta el día de hoy a muchos les cuesta trabajar con la Navidad, con el Día de Muertos, con el Halloween, con los altares de muertos? O sea, con tantas tradiciones. Porque traen la cultura. Y llegan y no la confrontan con la palabra. Y entonces dice, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. Tú estás cayendo en un legalismo. A ver, vayamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de esto? Y ahí es donde yo voy a poder entender, ¿sí?, qué tanto mi genealogía, mis generaciones de mis pasados están afectando o están influyendo en mi manera de vivir como cristiano hoy en día. Hay un origen. Vamos a la página 23. ¿Sí? Dentro del origen de la familia hay un origen que es el terrenal. ¿Sí? Hay un origen que es personal, que es cuando tú naciste, pero hay un origen de la creación, que lo vemos en Génesis 1:27. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. ¿La 22? La 22. ¿Sí? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios la creó. ¿Mande?
Sí, ya Puebla ya tiene el manual, hijos. Allá en Puebla ya se los dieron. ¿Sí? Bueno, más les vale. Tuve que ir allá a llevárselos nomás. Ok. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo. Y cuando Dios creó al hombre dijo que era bueno en gran manera. Entonces, el origen de la familia fue hecho perfecto, ¿sí o no? Sí. El diseño de la familia fue perfecto, ¿sí o no? Sí. El problema sabemos que vino la desobediencia, entró el pecado y todo se complicó y todo se fue al traste. Patas para arriba. Ahora, aunque entró el pecado, ¿tú crees que de la noche a la mañana la gente se convirtió o accionó o tuvo las costumbres que lees cuando en el capítulo 6 Dios se entristece y dice que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo mal, que el hombre había corrompido la tierra y que Dios dijo, voy a destruir a todos porque estos nomás saben hacerlo mal? En algún momento esa naturaleza empezó a degradarse, creando hábitos, costumbres, que cada generación, ¿qué crees? Lo hacía más peor, ¿sí o no? ¿Y tú crees que esa misma generación no es la que está hoy? ¿Tú crees que esa creación que Dios hizo perfecta, que hoy ha estado corrompiéndose por causa del pecado, no es la misma antes de los tiempos de Noé? ¿O que es diferente a la gente que vivía en Sodoma y Gomorra? ¿O que es diferente a la que se enfrentó Jesús o los discípulos o el mismo Pablo? Lee Romanos 1 y verás la sociedad que había en ese tiempo. Dice, hombres que dejaron su propia naturaleza, mujeres que cambiaron su naturaleza, hombres que se hallaron con otros, impíos, amadores de sí mismos, no honrando a los padres, o sea, violentos. Está hablando de lo que el hombre siempre ha sido. Porque el hombre solo sabe hacer, ¿qué crees? Lo malo. Y esa es mi naturaleza con la que yo me estoy enfrentando todos los días. Pero yo tengo que conocerla. Si yo creo que todavía hay bueno en mí, ¿qué crees que voy a hacer? Lo voy a dejar. Le voy a seguir dando un lugar. ¿Tú crees, cuando tú lees esta escritura de creó Dios el hombre a su imagen, cómo crees que era ese diseño? ¿Cómo crees que el hombre ha estado viviendo conforme a ese diseño? Yo te hago una pregunta que ahí está en el manual. ¿Vives la vida que siempre has deseado vivir? ¿Estás disfrutando la vida o la vida te está dominando? O como decía hace rato, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Tú estás determinando tu destino o lo están determinando otros? ¿Estás tú controlando tu vida o estás siendo manipulado por las circunstancias que rodean tu vida? Antes no podíamos, pero ahora escrito está que en Cristo todo lo podemos, si le damos el lugar al Señor. Amén. Ahora, a lo mejor ya, si tú y hazlo en la intimidad de tu tiempo y analiza tu vida. Y a lo mejor no te va a gustar lo que ves. Pero la pregunta es del millón, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Podemos seguir? ¿Podemos hacernos la víctima? ¿O podemos empezar a creerle a Dios lo que Dios ha hecho? Las buenas noticias es que el Señor vino a traer libertad. Él vino a hacernos libres de todo eso. Siempre y cuando se lo permitamos. Amén. Por eso cuando tú ves la cultura familiar y volteas a ver a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, te vas a dar cuenta que hay muchos patrones que se están repitiendo. Que hay muchas cosas que se están manifestando de una manera constante e igual. ¿Por qué? Porque hemos ido en ese primer ambiente adoptando las cosas y se repiten los ciclos destructivos en la familia. Pero gracias a Dios, porque ahora nosotros como nuevas criaturas podemos cortar con eso para nosotros y para nuestra descendencia. Amén. Somos llamados y tenemos todo para poder vencer, sí.
Es el tiempo de poder tomar una decisión, de empezar a construir y a destruir lo que Dios no estableció en su palabra, que por causa de lo que traemos en la familia, lo estamos manifestando. Los padres, dice, tienen que ser honrados, ¿sí? Los padres en su amor nos dan lo mejor que tienen, sí. Pero muchas veces lo que nos dan es lo que ellos recibieron. Y nada tiene que ver con las escrituras. Nada tiene que ver con el diseño original. Porque muchos de ellos ni siquiera han tenido o tienen tristemente todavía al Señor. Pero gloria a Dios por tu vida, porque tú ya tienes todo lo necesario para darle un giro a tu vida, a tu descendencia. Amén. Amén. ¿Te has puesto a pensar en esos patrones? ¿Cómo es posible que hijos que viven en un entorno familiar de violencia o de adicción o de alcoholismo, donde papá golpea o es un alcohólico o mamá, y tú crees que quieren repetir la misma historia en sus matrimonios? Pero se repiten, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay patrones, hay una generacionalidad que venimos arrastrando, hay una legalidad y lo podemos ver en las escrituras. Dios estableció leyes que si tú las rompes, van a afectar a ti y a tu familia. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo y apúntale ahí porque creo que eso no está, Éxodo 20. ¿Ya estás ahí? 20, donde empiezan los mandamientos. Dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas las palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, lo primero que Dios establece es que lo que Él ha hecho y quién es Él. Y empieza a establecer lo que hoy tú y yo conocemos como los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Allí en Marcos capítulo 12, cuando Jesús, buscando tentarlo, llegan los fariseos y le dicen: Señor, sabemos que hablas lo correcto, dime cuál es el principal mandamiento. Y Jesús cita Deuteronomio 6:4, donde dice: el principal mandamiento es este. Dice, yo soy tu Dios, Jehová es uno solo. Dice, es uno solo. Y luego empieza a citar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus cosas. Y el segundo dice, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a tú mismo. No hay otros mandamientos mayores que estos. El primer mandamiento abarca los 4 primeros mandamientos de Éxodo 20. Y es al que nos vamos a referir ahorita. Y es una de las cosas más malentendidas, que hoy se están violando cada vez más en la misma iglesia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga, pastor, pero yo ya me convertí, yo creo que el único Dios verdadero es Jesucristo, el Padre, el Hijo. ¿Sabe qué? Pues yo ya quité toda la idolatría, pero ni siquiera entendemos lo que la idolatría es. O sea, dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nadie debe ir primero sobre tu vida que Dios mismo.
y nadie se tiene que poner delante, enfrente, en oposición de Dios. Pero hoy me quiero enfocar al segundo. Dice, no te harás ninguna semejanza de lo que está arriba ni en el cielo, ni te inclinarás ni lo honrarás. Mira, tú has escuchado que todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo, ¿sí o no? Déjame decirte que el principal ídolo que tenemos, ¿quién crees que es? Yo mismo. Cada que tú te inclinas ante algo que tú quieres, que va en contra de la palabra, dime si no estamos violando este mandamiento. Cada que tú honras lo que tú haces antes que a Dios, dime si no estamos. O sea, y luego sigue diciendo, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los hijos. No quiere decir que los hijos sufran el castigo de los padres. Porque Jeremías dice ahí en el capítulo 31, 29 y 30, apúntalo, dice que los hijos no sufrirán la dentera de los padres. Y en Ezequiel 18, 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero lo que Dios está diciendo que visita la maldad, está hablando de que lo que los padres hacen, lo malo que se hace, está sobre la familia. Y hay una inclinación familiar a repetir lo mismo. ¿Sí me explico? Es por lo que te decía hace rato. Por eso ves patrones en las familias que se repiten. Madres solteras, divorcio, incesto, drogadicción, muerte. O sea, se sigue repitiendo. Amén. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado. Al violar el primero, el segundo es cuestión de tiempo. Y si tú y yo no escudriñamos nuestro corazón para ver lo que se ha levantado en lugar de Dios, vamos a seguir, aún como hijos de Dios, viviendo de la manera pasada que tenemos de vivir. Dios no es el que castiga a los niños. Son los padres quienes los castigan con el mal ejemplo. Son los padres los que hacen que la maldad visite su hogar. Cuando el padre le dice al hijo, ¿sabes qué? Dile que no estoy. ¿Qué está viendo el hijo? La mentira. Si el padre no trata bien a la madre, ¿qué está viendo el hijo? Va a crecer con un estilo de vida, con un pensamiento que es lo más natural. Y se le va a crear una manera de ser que aun cuando llegue a Cristo tiene que tratar con ella. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio lo que tiene que hacer para negarse a sí mismo y para, como dice la palabra, por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne. La maldad visita a los hijos cuando el entorno familiar no es un entorno donde Cristo es el Señor. Y si los padres no tienen encuentro y no conocen al Señor, pues no van a poder hacerlo, aunque, o sea, es imposible, ya no es que quieran o no, no pueden dar más lo que traen. Y la mayoría de nosotros a lo mejor venimos de familias donde el señorío de Cristo no ha estado. Y si ha estado, a lo mejor ha estado a medias o mucho distorsionado, y todo eso se va a aprender. Amén. Los padres enseñan a los hijos a caminar, a hablar, ¿sí o no? A comer, pero también, eso es en lo físico, pero en el alma también los están alimentando. También alimentamos a los hijos. Porque recuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo, y cada uno de esa naturaleza física, almática y espiritual requiere un alimento, requiere una enseñanza, y el entorno familiar lo está afectando de una manera constante. El niño en casa es donde aprende, ¿a qué crees? A mentir, a engañar, a herir, a robar, y añádele lo que se está viviendo. Amén. Por eso es que tú y yo tenemos que entender lo que está dentro de nosotros para evitar a las nuevas generaciones reciban lo que tú y yo a lo mejor recibimos. Los niños no necesitan, dime, ¿qué padre le dice a su hijo? Te voy a enseñar a mentir. Ven, te voy a decir cómo se miente. No digo que no haya extremos, ¿verdad? Pero el niño va a aprender a mentir como cree. Cuando él vea que no coincide lo que tú estás diciendo con lo que sucedió.
Si el niño dice, dile que no estoy, dice mi papá que no está. O sea, el niño va a decir, bueno, ¿cómo? ¿Por qué me dice que no está si lo estoy viendo? Y a lo mejor no le entiende, pero al rato lo va a imitar y al rato va a decir, con esta me salvo de esto. Oye, hijo, ¿tú lo hiciste? No. Va a pasar como le dijo a Dios, ¿dónde estaba él? Pues yo qué sé. O sea, entendamos pues lo que Dios quiere tratar con todo esto para que empecemos a permitirle al Espíritu Santo tratar con nosotros. Amén. Amén. La palabra de Dios es bien clara. Si tú y yo violamos un mandamiento, le damos la oportunidad a que la maldad visite nuestras generaciones. Si yo cumplo el mandamiento, le cierro la puerta a la maldad, ¿sí o no? Entonces, cuando tú ves todo lo que está en juego, te va a ser más fácil hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es un culto a un ídolo? Es la práctica de estar buscando de una manera regular, constante, mi propia satisfacción, ya sea en un tiempo de necesidad, de dolor, de ansiedad, en lugar de buscar a Dios. O sea, todo lo que mi alma necesita está en un solo lugar, en el Dios. Por eso dice que ni siquiera nos preocupemos lo que hemos de comer, vestir, porque el Señor sabe qué necesidades tenemos. ¿Tú crees que Él no sabe las necesidades de tu alma? Pero cuando yo busco satisfacerla de una manera fuera del Señor, eso se llama idolatría. Oye, pero me funciona. Te funciona a tu manera, te funciona conforme a tus pensamientos, pero no funciona en la manera espiritual ni en la manera que Dios nos demanda y Dios quiere. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a buscar en Él, ahí es lo que la palabra de Dios dice que no es fácil, porque es negarte a ti mismo, negar esa manera de pensar que tienes de ser, tomar tu cruz y hacer lo que Dios dice. Amén. Entonces, cualquier cosa que reemplaza lo que Dios quiere y lo que Dios es, eso es idolatría. Eso no quiere decir que no haya cosas en este mundo que Dios no utilice. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos expresado o escuchado esa frase que dice, híjole, ya no hay nada que hacer, no queda más que orar? O sea, lo dejamos hasta el último, ¿sí o no? O sea, ¿no será idolatría eso? O sea, Señor, yo primero oro y en esa oración yo sabré si el Señor va a hacer algo milagroso o va a usar la medicina o va a usar lo natural o alguien para responderme a mi oración. Pero ese es el orden, ¿sí o no? No estamos hablando que idolatría es que vayas y tomes medicina, no. La idolatría es cuando algo toma el primer lugar a Dios. Ay, me duele la cabeza, pásame una pastilla. Oye, ora, si Dios no responde en la oración, bueno, Señor, toma la pastilla, no hay problema. Los hijos nos ven y ¿qué hacen? Pues lo mismo. ¿Tú crees que van a creer en el poder de la oración? No. Oye, hijo, es que hay poder en la oración. Pues sí, lo dices, pero yo no lo veo. Y no nomás eso, le estamos quitando la gloria a Dios, la oportunidad de que Dios se glorifique. Y no necesariamente porque va a contestar la oración como yo quiero, simplemente porque Dios se glorifica al darle yo a Dios el primer lugar. Ya lo que haga y como lo haga, esa es la añadidura, esa es como otro nivel. Pero yo tengo que entender que mi naturaleza caída es adicta al pecado. Y que así como el alcohólico solo encuentra la satisfacción y su desesperación se calma cuando toma la primera copa y le sigue, el pecado hace lo mismo. Y no se va a detener, no tiene llenura. Y yo tengo que cambiar mi manera de pensar, que yo traigo desde la niñez,
Y que muchos creen que como ya dice la palabra que soy nueva criatura, Dios ya lo hizo. No, espérame, Dios vino a traerte vida eterna y a darte las herramientas para pasar de una manera de vivir, de una manera de pensar a la manera de Dios. Eso se llama conversión. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Y es lo que Dios nos va a demandar. Es como muchos dicen, entonces la palabra de Dios dice que qué difícil es que un rico se salve, todas las riquezas son malas, ¿no? El problema es que tú buscas por medio de las riquezas llenar lo que solo Dios puede llenar. Cuando tú buscas suplir por medio de las riquezas lo que Dios quiere hacer. Cuando tu fe está puesta en eso y no en Dios. Y eso es idolatría. Y los niños están observando tu estilo de vida como tú y yo observamos el estilo de vida de papá. Y cuando ellos llegan a formar su familia, ¿cómo crees que la van a hacer? De la misma manera. Y se repiten. Por eso es tan importante lo que hemos explicado o tratamos de hacer en los procesos de restauración, para que quitemos todo eso y podamos empezar a vivir de la manera en que Dios lo estableció siempre. Amén. Amén. Ahí es donde ves al rato por qué llega la gente y tiene problemas con la pornografía, con la violencia, con la comida, porque es lo que vivió en ese entorno familiar. La mayoría de niños, por ejemplo, hablando de la pornografía, ¿dónde crees que la ve por primera vez? En su casa. Por lo que los padres dejan entrar. Claro, de acuerdo al tiempo que cada uno vivió. Antes de todas estas tecnologías, pues eran las revistas. Ahora es por lo que los hijos ven. Entonces, entendamos pues lo que sucede en ese entorno familiar. Y así te puedes ver en la mentira, puedes ver en el adulterio, puedes ver en lo que se ve. Los hijos repiten los hábitos de los padres, para bien o para mal. ¿Te has puesto a pensar por qué aquí en México el pueblo de Dios le cuesta tanto leer la Biblia? Aparte de la guerra espiritual ¿qué es? Es porque no tenemos el hábito de la lectura. Si tú viste a tus papás leer, ¿qué crees que es lo que más seguro que pase? Vas a leer. Pero si tú no lees, tu hijo no va a crecer con el hábito de la lectura. Y alguien puede decir, pues ¿qué tiene de malo? Pues hasta ahorita estamos sufriendo, como pueblo de Dios, por no leer la palabra. ¿Te parece poco? O sea, es increíble lo que nuestra mentalidad nos estorba para el caminar diario con Cristo Jesús. Pero gracias damos, dice la palabra de Dios, porque ahora podemos en Cristo vencer todo eso y darle vuelta. Amén. Entonces, con esto creo que entendemos un poquito la idolatría que puede haber en nuestra vida. De ahí nace ese famoso dicho de tal palo, tal astilla. O como el Padre, así es el Hijo. Pero así como en lo natural lo hicimos, también lo podemos hacer en lo espiritual. Jesús lo dijo, yo no hablo ni hago nada más que lo que veo hacer a mi Padre. ¿Y yo qué tengo que hacer como hijo de Dios? Lo mismo. Amén. A medida que vamos alimentando ese yo, esa manera de pensar, entonces eso mismo va a pasar a la siguiente generación. Y luego lo que ellos le añaden, entonces te vas dando cuenta por qué cada generación está más peor que la anterior. Si tú simplemente recuerdas lo que tú veías de niño y que tus padres te decían que era malo, ahora tú lo ves y se te hace risa comparado con lo que, se te hace hasta inocente con lo que hoy se está viendo, ¿sí o no? Pero eso no cambia que lo malo es malo. Es que la cultura va aceptando lo que antes era perverso, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora
es normal. Y lo que antes era normal, ahora es hasta bueno. Por eso es que hoy ves una sociedad, porque cada generación es visitada por la maldad de lo que la anterior hizo y permitió en su vida. Y llámalo en todas las áreas. Simplemente recuerda, no sé si has visto alguna escena de un niño grosero en la calle con su papá, y tú te has puesto a pensar, híjole, si yo hubiera hecho eso, ¿qué hubiera hecho papá? No, hombre, me hubiera... Y ahora los ves, no, hijo, no, ya, obedece, mira, te voy a pegar, ¿eh? Y después de media hora, ándale, pues ahí está. No, hombre, antes los papás nomás te volteaban a ver y con eso teníamos. Sí, con la mirada te ponían, pero así. ¿Por qué? Porque la mirada te decía, síguele y esto viene. Y ahora las palabras te dicen una cosa y las acciones te dicen otra. Entonces el niño hace lo que quiere. Y llegamos a Cristo y ¿qué crees que pasa? Lo mismo. Dios, con una mirada de Dios debería ser suficiente para decir, párate. Con una palabra ya es suficiente, obedece. No, al cabo Dios es bueno. Dios es misericordioso. ¿Cómo Dios me va a condenar? Si yo no lo haría. O sea, es una manera de pensar. ¿Cierto o no? Por eso tengamos pues cuidado. Los modelos de comportamiento son aprendidos y transmitidos de generación en generación. Esa es la familia terrenal natural. Pero ahora como cristianos vamos a pasar a la familia celestial. Ahí en la página 24. O sea, Dios diseñó la familia, la familia como origen. Fue buena y dice Dios que era perfecto lo que él hizo. Pero el hombre desobedeció, se corrompió. Y en eso viene cada generación haciendo un entorno, con Cristo, sin Cristo, que va marcando muchas cosas. Pero eso no cambia el diseño original. Dios creó a la familia y al ser humano en una inmortalidad, pero también en un diseño eterno. A veces confundimos lo inmortal con lo eterno. Toda alma es inmortal, ¿sí o no? Y va a vivir una eternidad, sí, pero la eternidad de uno va a ser diferente a la de otro. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, que Dios nos escogió. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? En Él. Entonces, ¿dónde está todo lo que Dios tiene? En Él. Y si todo está en Él, fuera de Él, ¿qué tenemos? Nada. Antes de la fundación del mundo, o sea, ya estaba un plan en Él para ti, para mí. ¿Para qué? ¿Cuál es el diseño? O sea, el diseño original de Él es que Él iba a ser y quería ser ¿qué? Nuestro Padre. El hombre lo rechaza, pero no ha cambiado el deseo del corazón de ser ese Padre para cada uno de nosotros. Y por eso tuvo que enviar a su Hijo, para que en Él pudiéramos, dice la palabra, ser aceptados en el amado. Y hoy decimos, ama Padre, porque el Señor tomó tu lugar y el mío, y su muerte nos trajo vida. Ese ha sido el diseño. Y el diseño de Dios es que siempre fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. No ha cambiado el diseño. No ha bajado el estándar de parte de Dios. Y dice, y lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y eso es para toda la creación. Hay un predestino, pero la decisión, el libre albedrío de cada uno va a determinar dónde pasa ese destino. Si con él o fuera de él. Y a veces es lo que no entendemos la predestinación, es que Dios ya sabía en su omnisciencia y en su presciencia la decisión de cada uno de la creación. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay un destino. Yo no lo sé. Dios ya lo sabe. Pero al final de cuentas yo voy a decir dónde lo paso. Y eso es lo que me hace responsable delante de Dios. Mucha gente, pues si Dios ya sabe, pues entonces ¿para qué me preocupo? Si lo voy a aceptar, lo voy a aceptar. Y si lo voy a rechazar, desde ahí ya te puedes decir para dónde vas.
Entonces dice, para que fuésemos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjate bien, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que el único camino para ser adoptados por él era por medio de ¿quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, no por lo que tú hagas ni por lo que yo haga, es por lo que él decidió. Y él decidió amarte y adoptarte en Cristo Jesús. Y ahí en 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Y miembros de la familia de Dios. Entonces ahora hay un nuevo entorno familiar. ¿Cuál es? De la familia de Dios. Y hay un diseño de parte de Dios, ¿sí o no? Y cada iglesia local tiene que buscar ese diseño, ¿en dónde? En la Escritura. No es un diseño que yo como pastor en una iglesia donde Dios me ha puesto, voy a hacer un diseño exclusivo, muy particular. Hay un solo diseño, hay una sola iglesia, la que Jesucristo fundó. Claro, como hijos hay diferentes temperamentos, diferentes estilos, maneras, sí. Pero la esencia familiar es la misma porque el Padre es uno y lo que hace que seamos parte de esa familia celestial es el Espíritu, ¿sí o no? Es entonces cuando dices una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. Ahí es donde tú y yo vamos entendiendo que ahora somos parte de una familia ¿qué? Celestial. Y esa familia que crece tiene que tener una cultura. ¿Cuál? La del reino. La cultura del reino. Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ser parte de la familia de Dios no implica más allá de que, yo soy miembro de una familia, sí. Pero hay un llamado, hay algo que tienes que hacer como miembro de la familia de Dios. Dice Romanos 12:5 que somos muchos, somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Pero seamos honestos, ¿hasta dónde le damos un lugar a la iglesia como familia? No tenemos problema para entender la familia natural. La gran diferencia es que en la familia natural se da un amor natural, que el niño va creciendo y va entendiendo que hay lazo sanguíneo. Pero en la familia espiritual es una decisión. Así como para creer en Cristo y ser adoptados en Cristo, hay una decisión para ser parte y vivir como familia de Dios. Y lo más irónico es que una es temporal y la otra es eterna. Y aún así, no le damos el lugar a la familia de Dios. ¿Por qué es que dice la palabra de Dios? Primero, antes, ¿a quién? A los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque tiene más valor la sangre de Cristo que la sangre de papá y mamá. En lo natural, ¿es locura? Sí. Y lo más importante es que es una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. El día que realmente entendamos lo que es ser parte de la familia celestial, el día que entendamos realmente lo que implica renunciar a mí mismo por Dios y manifestarlo a mis hermanos, entonces la gente podrá decir, como dijeron los primeros cristianos, ciertamente ellos son cristianos, mirad cómo se aman unos a otros, dice el Señor, porque en esto conoceréis quiénes son mis discípulos. ¿En qué? En el amor que reflejamos como cuerpo, como familia de Cristo. Y no hay mayor, más claro que el amor y entrega, obviamente, por su iglesia que Jesús, que dice que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Y entonces ves que los primeros cristianos entendían esa parte. Y dice que vendían todo y dejaban todo y lo traían ¿para quién? Para la iglesia. Para que nadie tuviera necesidad de nada. Y ahora estamos peleando, discutiendo si el diezmo es bíblico, si es del antiguo, si es del nuevo. ¿De qué te habla eso?
de la falta de entendimiento y de convicción. O sea, entendamos lo que la Escritura dice, como familia, entonces lo que yo tengo de quién es, pues es del Señor. ¿Y para quién es? Para mí y para la familia. Y ahí es donde está la bendición de parte de Dios. Amén. Luego viene el siguiente entorno. Primero es el familiar, ya lo vimos desde el principio, la familia en la que naciste y la familia en la que estás ahora como cuerpo de Cristo. Y en esa familia celestial también hay diferencias y hay deficiencias, que yo soy responsable de escudriñar la Escritura para saber qué recibo conforme a la Escritura y qué rechazo conforme a la Escritura, lo que no es de Dios, aún dentro del lugar donde yo estoy. Amén. Porque quien dirige todo, quien es la cabeza es Cristo, aunque Él ha puesto autoridades, como dice su palabra. En el mundo, ¿qué es lo que el mundo te ofrece? ¿Qué es lo que ese mundo se mueve? ¿Hacia dónde va? Y todavía como cristianos creemos que hay cosas buenas en el mundo. Fíjate. O sea, Jesús dijo, no te pido que los apartes, no estoy diciendo que te aísles, ni te enclaustres, ni que rompas con todo, no, te estoy diciendo que sepas discernir el sistema, lo que el mundo es. No estamos hablando de la gente, estamos hablando de lo que el mundo es. ¿Y quién está detrás del mundo? Satanás. Acuérdate que el mundo es los seres humanos, que Dios dio la vida por el mundo, por ellos. El mundo es el globo terráqueo y el mundo es el sistema, los valores, hacia dónde el mundo va caminando. Eso es lo que tú te tienes que apartar. De lo que el mundo te ofrece para ti, para mí no hay nada bueno allá. Tú volteas a ver al mundo y ahora para el mundo ya no son cuestiones morales. Si hablas de divorcio, de homosexualismo, del aborto, el mundo ya no decide sobre, o nunca ha decidido sobre la base de la ley de Dios, sino sobre qué está basado el mundo, las preferencias personales. Y el mundo se mueve en las preferencias personales. Es por eso que pocos están haciendo tantos cambios, porque tienen, esos pocos, la manera de que las preferencias personales se establezcan como una base moral. Lo que antes para el mundo aún era malo, ahora ya lo he ido acomodando para que cada vez lo malo, te decía, ya sea lo normal y al rato sea lo bueno. Antes la pornografía era lo que se dice pornografía, ahora es una libertad de expresión. Es más, es hasta arte. La dualidad. O sea, tú ves lo que ves ahorita en los programas, y antes era pornografía, estaba catalogado como pornografía. Escenas que eran, ahora ya no, ahora son normales. Como dice aquel que mandé una vez, aquella foto que dice, se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas, pero se permite en las cárceles. Dice, si se permitiera en la escuela, no habría necesidad de cárceles. O sea, para que vean nomás cómo piensa el mundo. Ahora la manera de hablar es aceptada sin problemas, si es grosera, si es vulgar, si es maldiciente. Ahora la mentira, las trampas, hasta lo ven como éxito, como algo que realmente te hace ser más listo. ¿Por qué no hay nada bueno en el sistema del mundo? Porque sabemos quién está detrás del mundo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí es donde a veces la gente confunde, te vuelvo a repetir, a los seres humanos con el sistema.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mira, el mundo siempre va a usar, y Satanás detrás de él, las cosas legítimas que necesitamos para que a través de ellas, ¿sí?, te distraigas, pierdas el tiempo o tu corazón sea cautivado o capturado. ¿Tú crees que el alimento, el vestimento y la vivienda no son necesarios? Y entonces el mundo te ofrece esa necesidad, pero a su manera. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No te afanes por esas necesidades. El Señor sabe que tienes necesidades, mas primero busca el reino de Dios, su justicia. Y si no me crees, simplemente ponte a ver los anuncios. ¿Qué es lo que te ofrecen? O sea, ¿qué es lo que te está motivando? ¿A qué te están llevando? ¿Qué usan para llamar la atención? Si no es las necesidades y los deseos del corazón. ¿Mande? Entonces al rato nuestra fuerza está enfocada ¿en qué? En satisfacer esas necesidades básicas. Y no es que no tengamos que trabajar, sino es el orden, la prioridad, lo que está mal. Y entonces la mayor parte del tiempo la pasamos satisfaciendo esas necesidades. Pero yo creo que más de algunos tenemos experiencias. Con esto termino. Tenemos experiencias donde hemos visto que cuando le damos a Dios la prioridad, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Y esa es locura para el hombre. Por eso cuando tú lees, no te afanes por lo que has de comer y beber, lo entiendes, ¿no? Porque más de una vez lo has visto. Pero dile a uno incrédulo eso. Vieras cómo durante años mi papá no entendió. ¿Cómo podía yo dejar todo para servir a Dios y no trabajar? Y él no creía que Dios me iba a suplir. Porque él fue un hombre que trabajó 12 a 14 horas diarias. Y él fue un hombre que hizo mucha riqueza por su esfuerzo y su disciplina. Cuando yo le dije que no, olvídate, de locura no me bajaba. No, es que hay que trabajar. Pues es que estoy trabajando. O sea, hemos decidido un trabajo mejor. Y a veces ni los de tu casa lo van a entender la magnitud de tu trabajo. Todavía mis hijas me han dicho, pues tú no trabajas, nomás platicas. Todo el tiempo estás hablando con alguien. Por teléfono, en tu oficina, en la iglesia. ¿Cuál trabajo? Pura plática, pues sí. Ese es mi trabajo. Predicar y orar. Y luego se ven con el cafecito y todo acá. Pues dicen, no, pues yo quiero un trabajo de eso. ¿Verdad? Pues órale. Para eso te llamó Dios, ¿verdad? Son locuras, pero no hay mejor trabajo que el orden de Dios y el servicio a Dios. Amén. Así que, amados, pongámonos las pilas, empecemos, y eso es esta manera de conocer al enemigo. Y cada que te levantes y te peines, cada que te levantes y te cepilles y te veas en el espejo, recuérdate que ese es el que tú tienes que crucificar, que a él es el que tú tienes que negar. Amén.